Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la materia química de la cátedra Bruno Di Riccio. En esta ocasión les presentamos la unidad 9 de cinética química. La cinética química es el área de la química que estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones y también los mecanismos mediante los cuales se producen dichas reacciones. Estudiaremos cómo expresar la velocidad de una reacción, los factores que influyen en la velocidad de una reacción química y cómo determinar la ecuación de velocidad. ¿Cómo expresaremos la velocidad de una reacción química? Definimos la velocidad de cambio de concentración para un reactivo o un producto como la variación de su concentración luego de un cierto tiempo. Esta expresión será la velocidad media de desaparición del reactivo. Dicha velocidad será negativa debido a que el reactivo se consume. Esta expresión será la velocidad media de formación de producto. Dicha velocidad será positiva debido a que se produce producto. Para una reacción general del tipo, se define la velocidad media de una reacción química teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos de la ecuación que la representa y las velocidades medias de cambio de concentración cambiando el signo a las de los reactivos y conservándolo en las de los productos. Se obtiene así un único valor positivo que denominamos velocidad media de reacción. La expresión de la velocidad media de reacción entonces será la siguiente. La velocidad de una reacción suele expresarse en unidades de concentración sobre tiempo, por ejemplo, molaridad sobre segundo. En el caso de reacciones que ocurren en fase gaseosa, la cinética de la reacción se suele estudiar midiendo cambios de presión a lo largo del tiempo, expresando la velocidad, por ejemplo, en pascales sobre segundo. Los factores que influyen en la velocidad de una reacción química son la concentración de los reactivos y a veces también la de los productos, la temperatura, los catalizadores que modifican la velocidad acelerando o retardando la misma, el área superficial, si los reactivos están en fases distintas o la reacción ocurre sobre la superficie de un catalizador sólido. Bien, veamos la dependencia de la velocidad con la concentración y cómo será la ecuación de velocidad de una reacción. La velocidad suele depender de las concentraciones de los reactivos y a veces también de los productos. Por ello, se propuso una expresión general para mostrar esta relación. Para la transformación del tipo, la expresión de la ecuación de velocidad es, suponiendo que los productos no intervienen en la velocidad de la reacción. B, la velocidad será igual a una constante de proporcionalidad por la concentración de A a la M por la concentración de B a la N, donde los exponentes M y N se denominan órdenes parciales respecto de A y de B respectivamente. La suma de M más N se denomina orden total u orden global de la reacción. K se denomina constante o coeficiente de velocidad. Un aspecto a tener en cuenta que es importante, el valor de K también dependerá, entre otras variables, de la forma en que se ha escrito la ecuación química. Las unidades de K dependerán del orden total de la reacción. Debemos tener presente que la ecuación de velocidad se determina en forma experimental. A partir de las concentraciones de los reactivos y de la velocidad inicial,
es posible determinar el orden de una reacción y, entonces, determinar la constante de la velocidad. El orden respecto de un reactivo no se relaciona con el coeficiente estequiométrico del mismo en la reacción global balanceada, sino con el mecanismo de la reacción. La ecuación de velocidad provee la siguiente información. Permite describir la dependencia de la velocidad de una reacción con las concentraciones de los reactivos y de los productos a la temperatura en que dicha reacción ocurre. Veamos ahora la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura. Experimentalmente se verifica que la velocidad de las reacciones químicas aumenta al aumentar la temperatura. Esto es debido a que el aumento de temperatura incrementa la energía media y la velocidad de las moléculas reaccionantes, aumentando tanto el número de choques entre ellas como el de moléculas que alcanzan o superan la energía de activación, que es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química, necesaria para que el choque entre ellas sea eficaz, o sea, que conduzca a los productos. Dada la expresión de la velocidad de reacción y que las concentraciones molares no varían apreciablemente con la temperatura, se ha atribuido esa dependencia a la constante de velocidad. En 1889, Svante Arrhenius estableció empíricamente que las constantes de velocidad de muchas reacciones varían con la temperatura según la expresión. En la ecuación empírica de Arrhenius, A es el factor preexponencial, representa la frecuencia de las colisiones. EA es la energía de activación. Esta ecuación se expresa en forma más útil aplicando el logaritmo natural a ambos lados. Si representamos logaritmo natural versus la inversa de la temperatura, forma una línea recta cuya pendiente es igual a menos la energía de activación sobre R, y la ordenada al origen es el logaritmo natural de A. Para Arrhenius, los parámetros factor preexponencial y energía de activación eran empíricos. Esto motivó el intento de interpretarlos teóricamente. Se propusieron varias teorías a partir de las cuales se llamó a EA energía de activación. La mecánica cuántica proveyó además el sustento teórico para explicar por qué tanto el factor preexponencial como la energía de activación sí dependen de la temperatura, contra la suposición de Arrhenius sobre su constancia respecto de dicha variable. El mecanismo de reacción es comparable con la ruta o el camino que se sigue durante un viaje. Las reacciones químicas transcurren a través de pasos elementales o reacciones elementales. El conjunto de estos pasos elementales constituye el mecanismo de reacción. La determinación experimental del orden con respecto a cada especie en la ecuación de velocidad ayuda a descartar los mecanismos ensayados en el papel que no sean consistentes con los resultados experimentales. El mecanismo de reacción planteado debe poder explicar tanto la estequiometría de la reacción global como su ecuación de velocidad experimental. Veamos ahora los catalizadores. Un catalizador es una sustancia que interviene en una reacción química modificando el mecanismo por el cual ocurre, pudiendo acelerarla o retardarla. Si es un acelerante, el mecanismo de la reacción catalizada tendrá una energía de activación menor que en su ausencia. En la figura se observan los perfiles de energía potencial. Observen que la energía de reactivos y productos no se alteran por el catalizador. La única diferencia es una disminución de la energía de activación. El catalizador
participa en los pasos elementales de la transformación y se recupera inalterado al final de la misma. El catalizador no altera el equilibrio químico. Clasificación de los catalizadores. Se clasifican en homogéneos. En la catálisis homogénea, los reactivos y el catalizador están dispersos en una sola fase. Heterogéneos. En la catálisis heterogénea, los reactivos y el catalizador están en fases diferentes. Y por último, las recomendaciones. Responder la guía de estudio consultando los libros de texto recomendados en la bibliografía y recorriendo atentamente los contenidos presentes en el aula. Resolver los ejercicios de la guía de ejercitación. Los ejercicios 9.1 al 9.4 se refieren a cómo expresar y calcular la velocidad de desaparición de reactivos, aparición de productos y de las reacciones. Los ejercicios 9.7 y 9.8 para determinar la ecuación de velocidad. Se puede utilizar el método de las velocidades iniciales explicado en el video Ejercicio resuelto 2. Y por último, consultar las dudas por intermedio del foro, chat, reuniones virtuales, etc., según lo acordado.